un gozo para mí muy grande el estar aquí con ustedes y el poder compartir de la palabra de nuestro Dios. Quiero que vayan conmigo allá al libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Por lo que he escuchado hace un momento, pues ya han estudiado, ¿verdad?, acerca de lo que relata este libro, ¿sí? Al menos ya van un poquito avanzados, ahí en el capítulo 18, ¿verdad? Entonces, pues no está por demás el mencionar algunas cosas de aquí. Y es de aquí donde se va a basar el tema que hoy he traído para ustedes y para mí también, ¿verdad? Fíjese bien lo que dice el verso 34 y el verso 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Si analizamos el verso 35, la persona que se agrada del que teme y hace justicia es nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios se agrada de aquella persona que le teme, pero un temor reverente, no un temor de miedo, de terror, no, un temor reverente, un temor de amor, ¿sí?, de respeto. De eso se agrada nuestro Dios, de que nosotros le temamos y de que nosotros hagamos su justicia. Pero ¿cuál es su justicia? Bueno, el Señor Jesucristo vino a este mundo a salvar a los que se habían perdido, ¿sí? Y el tema de hoy que vamos a ver en esta mañana, hermanos, es solamente tres cosas que son necesarias para agradar a Dios, ¿sí? Hoy por la mañana estuvimos en la radio y me llamó mucho la atención una señora, se oía ya una señora madura, ¿sí? Y debido al tema, la señora me preguntaba: es que yo tengo dudas acerca del diezmo. Yo estoy muy arraigada, dice, con mi religión, y me es muy difícil aceptar lo que ustedes dicen. Le digo: bueno, señora, es que no es lo que nosotros digamos. Si usted hable de su Biblia, en tal cita y así, le empecé a explicar. Dijo: es que no cabe en mi mente, porque yo agarro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, entonces no entiendo. Bueno, ¿qué le parece si hacemos una cita y vamos a exponerle un poquito mejor el tema de los diezmos, ¿verdad?, y de las ofrendas? Dijo: bueno, me parece muy buena idea. Entonces ya se concertó ahí una cita, ¿verdad? Pero lo que a mí me llenó de asombro es que la señora, ella decía: es que yo quiero agradar a Dios, yo quiero adorarle, yo quiero servirle en espíritu y en verdad. Bueno, pues es lo que Dios nos pide, ¿verdad?, que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero en esta mañana, las tres cosas que son necesarias para agradar a Dios, como primer punto, tenemos los motivos correctos en el corazón. Y de ahí es donde viene mi pensamiento hacia esta señora, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí por mucho tiempo quisimos agradar a Dios, pero tal vez nuestros motivos en nuestro corazón estaban desviados, o estaban corrompidos, o estaban alejados de nuestro Dios? Bueno, los motivos correctos en el corazón tienen que ver con la sinceridad, con la fe y con el amor. Fíjese bien lo que dice allá en Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, verso 24. Fíjese lo que dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios quiere que nosotros le adoremos con sinceridad, pero también con integridad, en verdad. ¿Se fija? Tres palabras que podrían ser diferentes, pero a la vez son sinónimos: sinceridad, con integridad, en verdad. Es lo que nuestro Dios nos pide, que le adoremos con los motivos correctos en nuestro corazón.
Fíjese bien, hemos estado aprendiendo allá en el Antiguo Testamento. Vaya conmigo a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Fíjese bien. Josué habla al pueblo y le dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Josué, una vez que estaba ya en la tierra prometida, se da cuenta que el pueblo de Israel quería seguir con los dioses que habían tenido sus padres. Pero él se decide y habla con el pueblo y le dice: decídanse a quién van a servir. Y fíjese el verso 15 lo que dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ya se había contaminado el pueblo de Israel. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Josué había decidido servir a Jehová con los motivos correctos en su corazón, con sinceridad, con integridad y en verdad, de acuerdo a lo que Dios le había mandado. Ahora tenemos otro ejemplo. Hace rato estuvimos viendo Hechos. Vaya conmigo allá a Hechos, segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 12. Fíjese lo que dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, del conocimiento, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Está hablando a los hermanos, y Pablo se está poniendo como ejemplo de un servidor fiel y sincero ante sus hermanos. Bueno, esos son los motivos correctos que debemos de tener en el corazón. Pero recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios, según lo que dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 6. Porque el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. No es coincidencia que usted esté el día de hoy aquí, pudiendo haber estado viendo el fútbol tal vez, pudiendo estar disfrutando de una carnita asada, o en una alberca con este calor. ¿A cuántos no se les antojó? Yo pienso que a muchos, ¿verdad? Pero los motivos correctos en el corazón son los que a Dios le agradan, y por eso el día de hoy usted está aquí. Ahora, tenemos que recordar que sin esa fe, con la cual no es imposible, si no la hay, es imposible agradar a Dios. Esa misma fe que demostró Noé, esa misma fe que demostró Abraham al matar a su hijo, porque en la Biblia no dice que lo mató, pero si analizamos el texto con profundidad, él tuvo que matarlo dentro de su corazón para que Dios pudiera aceptar esa ofrenda. No lo mató literalmente, pero antes de sacrificarlo, antes de ir a ese lugar, él ya lo había destinado para Dios. Qué tremenda fe de Abraham. Y por esa fe le contó: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dice primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Pero otro de los motivos correctos es el amor. Vaya conmigo allá, Mateo capítulo 12, verso 30. Fíjese lo que dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Se fija?
ese amor que mueve a las personas a servir a Dios, le agrada. Pero aquel que no usa ese amor para servir a Dios, lo único que está haciendo es que está desparramando. En vez de juntar, como habla Efesios, de un solo cuerpo, lo está partiendo y lo está despedazando. Ese amor que mueve al cristiano con los motivos correctos en su corazón, es el amor que demostró nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz. Y Él mismo dijo allá en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo quiero pensar que todos los que estamos aquí amamos a nuestro Dios y amamos al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estamos guardando sus mandamientos, reuniéndonos como la iglesia el primer día de la semana y haciendo los actos de adoración como corresponde. Ahora, el segundo punto de las cosas necesarias para agradar a Dios es la doctrina correcta en la mente. Qué importante es tener la doctrina correcta aquí. Hay una frase que dijo un hermano: las religiones son la intención del mundo por unirse a Dios, por reconciliarse con Dios. Pero el cristianismo es la intención de Dios por reconciliarse con el mundo. ¿Se fija qué grande diferencia? Cuando el mundo quiere hacer miles de religiones para buscar a Dios, Dios solamente tiene una religión, y ese es Cristo. Tenemos advertencias en contra de la falsa doctrina que puede llegar a nuestra mente. Vaya ya a Mateo capítulo 15, verso 9. Fíjese lo que dice ahí: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahora fíjese la advertencia que dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 4, verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. A conveniencia. El diezmo ahí está. ¿Por qué? Porque los diezmos en el Antiguo Testamento iban solamente ¿para quién? Para los sacerdotes. Y como el pastor allá afuera se cree el sacerdote, pues véngase para acá. ¿Quién obtiene beneficios del diezmo? Solamente el predicador, el pastor y la congregación. Saque y saque, saque y saque. Y su casa, necesitados. Debemos de tener cuidado contra todo viento de doctrina que dice el apóstol Pablo. Pero también recuerde que el que no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Vaya conmigo allá, segunda de Juan, verso 9, perdón. Segunda carta de Juan, verso 9. Fíjese lo que dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Yo no veo que diga aquí doctrina, o alguna de sus Biblias dice ahí doctrina de los sectarios, bautistas o de otra secta, no, ¿verdad que no? Dice doctrina de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Una vez que obedecemos, somos portadores del don del Espíritu Santo. Qué grande y maravillosa acción de parte de nuestro Dios al darnos su Espíritu, el cual mora en nosotros. El apóstol Pablo le hace una advertencia a Timoteo allá en primera carta a Timoteo capítulo 4 verso 16, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego el mismo apóstol Pablo le dice a Tito allá en Tito capítulo 2 verso 1, habla de acuerdo con la sana doctrina. ¿Por qué insistirían tanto los apóstoles en defender la doctrina? Cuando para muchas personas allá afuera pueden decir: es que la doctrina no importa, la iglesia todos somos iguales.
Si así hubiera sido, entonces Pablo, ¿por qué se preocupó tanto por decirle a nuestros hermanos, preocúpense por la doctrina? Porque van a venir falsos maestros. Grábensela bien en la mente. El segundo motivo, la cosa necesaria para agradar a Dios es la doctrina correcta en la mente. Y el que no persevera puede prepararse para el lugar que dijo nuestro hermano hace un momento. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de amor, así es. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero nuestro Dios es un Dios de justicia. Y cuando Dios se molesta, cuidado. Cuidado, porque en un solo día mató a tanta gente por querer rebelarse contra Él allá en el Antiguo Testamento. En un solo día. Al sonido de su voz, dice la palabra que la tierra se abrió y los tragó. Y aún nosotros, solamente yo me imagino, y ese es pensamiento mío, no van a decir, es que el hermano dijo que en la Biblia decía, no. Yo me imagino así, un tronido de dedos y, órale, un rayo, y los quemó y los consumió. ¿Por qué? Por no obedecer los mandamientos que Él había puesto, por no tener la doctrina correcta en la mente, la enseñanza correcta. Ahora, el tercer punto para poder agradar a nuestro Dios son los hechos correctos en la vida. ¿Sí? ¿Cuáles son esos hechos correctos en la vida? Ya vimos que la fe sin obras está muerta. Ya vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de tener la fe activa, una fe obediente. Esa fe con la que actuó Abraham. Muchos hablan de Abraham como el padre de la fe, pero ellos dicen que con solamente oír es suficiente y con creer también. ¿Pero qué acaso son ignorantes de que Abraham, una vez recibido el mandamiento, tomó a su hijo y se lo llevó hasta aquel lugar? ¿No fue esa obediencia? Claro que sí, una fe obediente. Esa es la fe, ese es uno de los hechos que debemos de tener en nuestra vida. Recuerde que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, según Mateo capítulo 7, verso 21. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan capítulo 15, verso 14. Y aquel que haga lo que yo mando, yo le compararé con un hombre prudente, según dice Mateo capítulo 7, verso 24. Ahora, algunas cosas que debemos de hacer. Vaya conmigo allá, ya voy a terminar. Colosenses capítulo 1, verso 10. Colosenses capítulo 1, verso 10. Fíjese lo que dice. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Qué necesario es el ir a evangelizar. Yo les felicito a esta congregación. Les felicito por su grande labor que han hecho. Hace poco me tocó estar aquí con ustedes en su aniversario número 2. Y bendito sea nuestro Dios que puso sus ojos en un lugar allá, tal vez a las afueras de Monterrey, allá en Real de Palmas. Pero bendito sea nuestro Dios que hay un lugar donde adorar aquí en este lugar. Gracias al trabajo de algunos hermanos, pero principalmente al deseo correcto que había en su corazón, esa fe obediente de actuar por los demás. ¿Se fija cómo tiene repercusión? No crea usted que solamente el ir a evangelizar abarca aquí ya. No. ¿Quién le dice a usted que el día de mañana la persona a la que usted le evangelice sea un hijo de Dios y vaya y abra otra obra allá en otra colonia?
O usted mismo que vive en otra parte de aquí. Yo les felicito por eso, porque se ve que han llevado fruto en toda buena obra. Y se ve que están cumpliendo los mandamientos de Dios. Y cuando hacemos esto, dice el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan capítulo 15, verso 8. Pero no te olvides de estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58. Y no te olvides de ser hacedor de la palabra, y no tan solamente oidor. No te engañes a ti mismo, como dice Santiago 1:22. En esto sabemos, ¿qué sabemos? Que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan capítulo 2, verso del 3 al 6. Hemos visto 3 cosas necesarias para agradar a Dios. ¿Sí? Hoy en día muchos creen que todo lo necesario es sinceridad, que uno puede creer cualquier cosa si es sincero en lo que cree. Otros tienen la doctrina verdadera, pero sin obras. ¿Han oído hablar de Apocalipsis? La iglesia que estaba en la Odisea, la que tenía riquezas, la que tenía los mejores oftalmólogos del mundo, las mejores vestiduras, mas sin embargo el Señor Jesús le dice, eres un pobre, un ciego, un desventurado. Hay aquellos que tienen la doctrina verdadera pero sin obras, mientras que otros creen que todo lo necesario es una vida recta y moral. Yo no necesito de Dios, yo no le hago daño a nadie. Es más, yo vengo aquí nomás por agradar a mi prima o a mi hermano o a mi papá o a quien sea. Eso no te va a servir de nada cuando estés delante del Señor. Tú tenías, a lo mejor no le hacías daño a nadie y estabas ahí todos los domingos. Tienes 3 años viniendo, 2 años, medio año, un mes. Ya has oído. ¿Crees lo que dice la Biblia? Porque si no, pues imagínate, sería un mundo de locos entonces estar aquí oyendo al hermano que está hablando. No, pues si crees, pero no has decidido arrepentirte, no has decidido confesarle. Tal vez te dé vergüenza, pero eso es natural. Tal vez te dé nervios. Y decía un hermano en la escuela, el día que tú no tengas nervios estando frente del púlpito es porque ya no sientes nada y mejor retírate. Pero es algo que se necesita sentir. No como dicen allá los sectarios, que el Espíritu Santo se siente. No. Cuando estás consciente de lo que has oído, cuando has creído. ¿Qué es lo que te falta? Arrepiéntete. Porque no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Hemos visto estas 3 cosas. Las 3 cosas correctas para agradar a nuestro Dios. Los motivos correctos en el corazón, la doctrina correcta en la mente y los hechos correctos en la vida. Tal vez a ti te falta uno de los hechos por concluir, el bautizarte, pero no es tarde. El profeta Amós dijo, siempre leí ese texto como si fuera un texto de invitación. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Si usted lee el contexto de este libro, se va a encontrar que Dios le está advirtiendo y le está diciendo, por cuanto fuiste así, yo te voy a castigar. Y no le está diciendo, arrepiéntete, no, le está diciendo, prepárate porque te voy a castigar. Hoy en este día yo te digo a ti, prepárate. Si no has obedecido, prepárate.
porque en ese día no habrá contemplación. El amor se va a acabar para los que no obedecieron, pero va a perdurar para aquellos que obedecieron con amor, con esa fe obediente. Que Dios les bendiga y gracias por su atención. Amén. Vamos a estar de pie, hermanos, para entonar un canto, número 73, canto de invitación, canto número 73. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está.